1 Timoteo 6, vamos a leer los versículos del 3 al 10. Yo leo para ustedes, síganme con sus ojos, hermanos. Dice la palabra de Dios así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por su palabra. Ayúdenos, oh Dios, a entender, Señor, lo que vamos a estar estudiando, el mensaje que usted ha puesto en mi corazón para compartir con su iglesia. Ruego, Padre, que sea de edificación para cada uno de nosotros, que, Señor, el Espíritu Santo sea quien esté hablando, confirmando las palabras que yo voy a estar enseñando, compartiendo. Y Señor, y que me ayude, que me guíe a no decir nada que no sea de usted, que no venga del Espíritu Santo, sino que cada cosa que diga sea porque usted así me está guiando, Señor. Ponga, Señor, cierre mi boca, Señor, que no diga yo cosas que no debo decir, que no sean conforme a su voluntad. Y deme libertad, Señor, de expresión para decir todo aquello que usted quiera. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor aquí: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. Voy a usar de ejemplo a Judas Iscariote. Todos sabemos, todos estamos más o menos enterados de la situación de Judas Iscariote. Todos sabemos que él sustraía dinero de la bolsa de las ofrendas, de las que se recogían, ofrendas que recogían. Tenía la bolsa, él sacaba dinero de ahí. Todos sabemos que pues mentía. Todos sabemos que pues era hipócrita, era muy hipócrita. Todos sabemos que él traicionó al Señor Jesucristo. Y pareciera ser, hermanos, que él, por ambición al dinero, creo que su esperanza estaba, como él era el tesorero del Señor Jesucristo, del grupo, su esperanza era que Jesucristo llegara a ser el rey de Israel, y pues él iba a quedar como tesorero, automáticamente él quedaría como tesorero, y era su ambición. Y parece ser como que no conocemos los pensamientos de él, pero por las características que nos presenta la Biblia, entendemos que eso era lo que él quería. Y como no vio resultados, no vio que se estuviera llevando a cabo sus intenciones, sus pensamientos, sus ideas,
pues lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata y pues ahí está el dinero de por medio y traicionó al Señor Jesucristo. Y quiero que volvamos a leer, hermanos, voy a usar de ejemplo a Judas Iscariote, quiero que volvamos a leer y que pensemos en la vida de Judas Iscariote. Como ejemplo, el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse, tal vez esa era su intención. Judas quería enriquecerse, quería tener poder, quería ser el tesorero del rey de Israel. Dice, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males, y quiero hacer énfasis, quiero enfatizar, hermanos, que dice el amor al dinero. O sea, el dinero no es malo, la codicia sí, la ambición y todo eso es malo, la hipocresía, el querer enriquecerse, porque dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y luego dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor. Entonces vemos que el amor al dinero no es el dinero, sino que el amor hacia aquello es lo que nos lleva o lleva a la persona a extraviarse de la fe, a ser traspasados de muchos dolores, en caer en la tentación y el lazo del diablo, en las necias y dañosas codicias que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice después de que donde dice amor al dinero, dice el cual, o sea el dinero, ¿verdad? Pero por amor al dinero, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es precisamente lo que le pasó a Judas el Iscariote. Usted va a escuchar en algún momento que Judas Iscariote no se perdió, que él era salvo y como la salvación no se pierde, entonces hay un montón de argumentos y de cosas, pero vamos a ver, hermanos, otros dicen que Dios lo escogió para que él hiciera ese trabajo, o sea, como un autómata, y eso no es así. Eso no es así, y eso lo vamos a examinar en un momento a través de la palabra de Dios, pero primeramente, hermanos, también quiero comparar el pecado con el cáncer. Cáncer, pecado, pecado, cáncer. Claro que el cáncer es una enfermedad física y el pecado es una enfermedad espiritual o el problema es espiritual. Y ahora, así como los alimentos sanos son para tener un cuerpo sano, ¿verdad que sí, hermanos? Si comemos sanamente es porque queremos cuidar nuestro cuerpo, porque queremos vivir una vida sana. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 3, las primeras palabras, dice que son palabras sanas, dice a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si alguno no se conforma, o si alguno no está de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido. Y lo que es vano es algo que no sirve, algo hueco. Yo me acuerdo cuando era niño y que recogíamos nueces y una nuez que su corazón estaba seco, le decíamos está vana, o que estaba casi vacía, era la pura cáscara por encima, se veía bonita por la cáscara entera, completa, pero la partíamos y estaba seco el corazoncito de aquella nuez y no servía, estaba vana y le llamábamos vano. Bueno, dice en el versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina o a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido o está vano, está vacío. Así que, hermanos, los alimentos sanos son para un cuerpo sano. Quiero recalcar mucho en esto, hacer énfasis en esto. Los alimentos sanos son para tener un cuerpo sano. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son palabras sanas,
son para una vida espiritual sana. Son para una vida espiritual sana. Ahora, quiero comparar el pecado con el cáncer. El cáncer es una de las enfermedades más temidas. Y hoy en nuestros días, hermanos, ¿cómo abunda el cáncer? ¿Cómo abunda el cáncer? Y es una enfermedad muy temida, incurable, mortal, que nadie queremos tener. ¿Quién de nosotros quiere tener cáncer, no? No queremos tener ni siquiera una gripe, ¿verdad? Pero una gripe, pues no le damos mucha importancia. Una gripe, bueno, es pasajero, al rato se me pasa. Pero un cáncer, ya cuando se habla de cáncer, ya hay miedo, hay temor. Ahora, según estuve leyendo, hermanos, el cáncer se forma en las células del cuerpo, que por alguna razón las células han sido dañadas. Las células son dañadas y se forma el cáncer. Hay mucho que explicar de eso, pero no me voy a meter en eso porque mi propósito no es hablar ni del cáncer ni de la enfermedad, sino que quiero comparar el pecado con el cáncer. Quiero enfocarnos en la vida espiritual, que eso es lo más importante y eso es lo que yo quiero explicar, lo que quiero enfatizar en la vida espiritual, pero quiero compararlo con la enfermedad del cáncer, porque le tenemos miedo al cáncer, ¿verdad que sí, hermanos? Le tenemos miedo al cáncer. Y mire, el cáncer mata la vida física, mata el cuerpo físico, pero el pecado mata la vida espiritual. La vida espiritual es eterna. La vida física es pasajera, como quiera nos vamos a morir, tarde que temprano, con cáncer y sin cáncer, o sin cáncer, pero vamos a morir. Pero la vida espiritual es eterna. Y con el pecado, hermanos, una vida espiritual que muere en pecado, sin la salvación en Cristo Jesús, se va a ir a una eternidad eterna en el infierno. Y necesitamos al Señor Jesucristo para ser salvos, sanados y pasar a la eternidad con el Señor Jesucristo. O sea, es más importante cuidarnos del pecado que cuidarnos del cáncer. Ese es mi punto, eso es a lo que los quiero llevar. Pero nos da más miedo el cáncer que el pecado. No sé si me estoy explicando. ¿Verdad que sí? Nos da más miedo el cáncer que el pecado. El pecado, bueno, no, como que no le damos mucha importancia. Pero cuando se menciona la palabra cáncer, nos da miedo. ¿Y cuánto no más razón, hermanos, o cuánto no más miedo debe de darnos el pecado? Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, y la muerte es eterna, en el lago de fuego. El cáncer, hermanos, si una persona cristiana, hijo de Dios, que es salvo, muere por algún cáncer, porque así Dios lo permita, pasa a la eternidad con el Señor, y ahí no va a haber más muerte, ni más enfermedad, ni más dolor, ni más tristeza, ni más nada. Va a pasar a una vida gozosa, eterna con el Señor. El cuerpo aquí se queda. Pero si morimos sin cáncer, vamos a suponer que dure 100 años, 100 años, los que sean, y nomás me quedo dormidito sin cáncer, no sufrí de enfermedad, no morí por enfermedad, morí por vejez. Pero sin Cristo, la persona pasa una eternidad terrible, horrible y desgraciada y arruinada. Y eso es lo que pasó con Judas el Iscariote. Ahora, hermano, estas células dañadas necesitan de alimento para que vivan, para que crezcan y se reproduzcan. Estoy hablando de las células dañadas que se convierten en cáncer. Ellas necesitan de alimento, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Necesitan de alimentarse para que crezcan y se reproduzcan. Y les voy a enseñar algunos de los alimentos para que el cáncer se desarrolle. Aquí dice 10 alimentos, ahí no están los 10 alimentos que causan cáncer, no quise, pero voy a mostrar otro cuadro. Según eso que está ahí son algunas de las células cancerosas. 10 alimentos que causan cáncer. Niños, ¿están viendo? Y mire, todo eso, hermano, todo eso es cancerígeno, todo eso.
Nomás quiero mostrarles, porque todo eso que se ve ahí, todo eso según estadísticas, según médicamente hablando, todo eso produce cáncer. Todo eso son cosas cancerígenas que producen cáncer. Ahora, no quiere decir que si la persona come eso necesariamente va a tener cáncer, pero hay probabilidades. Hay probabilidades. Esos son algunos de los alimentos que producen el cáncer. Ahora, el cáncer es mortal. Cuando la persona ya tiene el cáncer, solamente un milagro de Dios puede salvar a la persona, porque dicen, no, la quimioterapia. Personas con quimioterapia y se han muerto. Es un milagro de Dios el hermano Javier que está aquí. ¿Verdad, hermano? No fue la quimioterapia, fue la mano del Señor que lo libró de la muerte y está aquí con nosotros. Solamente un milagro de Dios puede salvar a la persona. Y hay personas, hermanos, que tratamos de evitar o de cuidarnos de los alimentos. A veces comemos cosas que son dañinas, pero tratamos de cuidarnos. Yo no sé ustedes, no sé si todos piensan igual, pero yo sí trato de cuidarme. Yo trato de cuidarme. Yo sé que esto es cancerígeno, trato de evitarlo, hermano. Porque ahorita el cáncer, hermano, es como hablar de la gripa. Eso es como la gripa ahorita. Entonces, tratamos de evitar ese tipo de alimentos para evitar esta enfermedad mortal. Y esa enfermedad, hermanos, es muy parecida a la enfermedad espiritual que la Biblia lo describe como pecado. El cáncer es muy parecido, muy parecido. Ahora, a la enfermedad espiritual, que es el pecado, la gran mayoría no le da importancia. O sea, como que no hay ese temor, no le damos tanta importancia. Nos descuidamos fácilmente y bueno, ahora los alimentos, hermanos, para el pecado son bien antojadizos, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que son bien antojadísimos? O sea, lo más malo es lo que más nos atrae. Y nomás para probarlo, decimos, nomás para probarlo. Y hermano, y es que nos atrae mucho y son muy antojadizos. Ahora, el pecado, hermanos, también es muy atractivo. Las cosas que nos llevan a pecar también son muy atractivos, muy atractivos. Se dice, hermanos, se cree que uno de los alimentos que más o principales para activar el cáncer es el azúcar. Se ha dicho mucho de eso y tal vez habrá otras cosas, pero el azúcar es una de las cosas que más activa las células cancerosas o daña las células para que se vuelvan cancerosas. Así también, hermanos, como leímos el pasaje de la Biblia aquí en el versículo 10 del capítulo 6, uno de los alimentos principales para el pecado es el amor al dinero. ¿Se escuchó? Amén. El amor al dinero. ¿Y verdad que es muy atractivo, hermano, el dinero? Es muy atractivo. Y el dinero no es malo. No es malo. Lo malo es el amor al dinero, porque por causa del amor al dinero usted menosprecia al hermano en Cristo, usted menosprecia a otras personas, usted se vuelve altivo, orgulloso, se siente superior a las demás personas. El amor al dinero y el amor al dinero. Entonces, por eso dice aquí la palabra de Dios que el amor al dinero es raíz de todos los males. Vemos ahí, hermanos, por favor, el versículo 10 una vez más, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir esta epístola a Timoteo. Timoteo era pastor y el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo a través de esta epístola para que enseñe a la congregación, a los hermanos y a las demás personas para que se cuiden
Dice, porque raíz de todos los males es amor al dinero. El apóstol Pablo sabía muy bien lo que Judas hizo, la condición de Judas, los deseos de Judas, todas las características de Judas. El apóstol Pablo las conocía, y no solamente de Judas, sino de muchas otras personas que lo habían traicionado a él, Demas y otras personas que lo habían desamparado, y muchas de las veces era por amor al dinero, amor a las cosas materiales. Ahora, bien importante, quiero que quede bien claro esto, que es el amor al dinero. También que dice que es la raíz es la raíz de todos los males. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la raíz de un árbol, porque lo compara con una raíz y pues de qué otra raíz está hablando, y por lo regular, no importa la raíz que sea, siempre está oculta, está debajo de la tierra, ¿verdad que sí? Las raíces siempre están ocultas, están por debajo de la tierra, donde nadie la ve. Usted mira la parte de arriba, el tallo, la rama, las hojas de un árbol, pero la raíz, bueno, a veces se sale en alguna raíz, pero es lo normal de que las raíces estén debajo de la tierra. Y lo que comienza a salir hacia arriba es el tallo. Entonces, hermano, ese amor al dinero, ¿dónde es que se oculta? Es en el corazón. En el corazón. Y dice que es la raíz de todos los males. Y esa raíz va a salir un tallito y comienza a desarrollar ramitas, hojitas. Y ahí es donde se empieza a manifestar. Y con el tiempo ese tallito se engruesa, las ramas crecen, luego viene a ser un árbol frondoso y fuerte. Y ahí es donde se comienzan a hacer las cosas visibles, esas ramas se hacen visibles, que es la avaricia, la vanidad, la envidia, el orgullo, la altivez, la soberbia, la superioridad y el egocentrismo. Es ahí donde se manifiesta, la raíz que está oculta, luego el tronco sale, las ramas, y esas ramas, hermanos, demuestra la avaricia, la vanidad. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Verdad? Porque cuando una persona, pues como ama el dinero, tiene dinero, quiere más dinero, empieza a haber envidias, empieza a haber avaricia, quiero más, y al tener más tiene vanidad, hay orgullo, porque pues el dinero, hermano, nos hace orgullosos, nos hace vanidosos, me comienzo a sentir más superior, hay altivez, hay soberbia, me siento superior, hay superioridad y hay egocentrismo, porque yo pienso que todo tiene que circular alrededor de mí, porque todo depende de mí, porque yo soy el más importante, yo soy la persona a la cual tienen que ver, tienen que atender. Y eso es lo que sucede con una persona que se empieza a desarrollar a brotar ese amor al dinero hacia afuera, y ya tiene dinero y comienza a ser de esa manera. Eso es la característica de las personas que creen que sus opiniones e intereses son más importantes que todas las demás personas. Lo que yo digo, lo que yo hago vale más que lo que hacen todos los demás, porque me siento la persona más importante. Y ¿quién, hermanos, en realidad se va a poner a temblar o a tener miedo si el pastor le dice que sus actos son pecaminosos? Creo que lo contrario de temblar, más bien la persona se puede enfurecer. Se enfurece, se enoja, ¿y por qué me juzga? Pero si su doctor le dice que tiene cáncer, ¿cuál sería su reacción? Si yo le digo a una persona, hermano, mire, usted está en pecado, hermano, y yo lo he vivido, hermano, porque, bueno, se ha tenido que hacer, y se lo he dicho con la Biblia, leyéndole la palabra de Dios, no se lo he dicho con mis propias palabras, y esa persona saca las uñas, se enfurece. E inclusive una hermana de aquí me es testigo, inmediatamente cuando yo salí de esa casa le llamó a esa hermana para acusarme.
Y la hermana me llamó, le dije, hermana, pues yo no la ofendí, se ofendió con la palabra de Dios, yo solamente tuve que decirle la verdad. Si no quiere entender, bueno, allá es su problema. Se enfureció. Pero si yo hubiera sido doctor y le hubiera dicho, usted tiene un cáncer bien desarrollado, ¿usted cree que se hubiera enojado, se hubiera molestado? Yo creo que se hubiera entristecido mucho, se hubiera puesto a llorar de una manera tremenda. Así que, hermanos, para nosotros, los humanos, son más importantes muchas veces las cosas materiales, las cosas de este mundo, las cosas de este cuerpo, que las cosas espirituales. Y eso no debe de ser así, hermano. Yo creo que las cosas espirituales tienen que ser lo más importante para nosotros, para la iglesia, para nosotros como cristianos. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Verdad que sí? Ahora, hay alimentos, hermanos, para prevenir el cáncer, como también hay alimentos para prevenir el pecado. Hay alimentos que si evitamos esa clase de alimentos y comenzamos a comer cosas saludables para el cuerpo físico, para evitar el cáncer, los hay. Como también hay alimentos para prevenir el pecado. ¿Verdad que sí? Pero no son alimentos físicos, son alimentos espirituales. Y dependiendo, hermanos, de que yo más me alimente, eso será lo que nos lleve a la victoria, ya sea contra el cáncer o ya sea contra el pecado. La salud física es muy importante. No estoy en desacuerdo de eso, porque para mí es importante mi salud física, es importante la salud física de mi esposa, la salud física de ustedes, de mi familia, es muy importante. Y cuando se puede decirle, mira, no comas eso te hace daño, eso está comprobado que es cancerígeno, ¿por qué no decírselo? Pero es más importante evitarles que estén viviendo en pecado. Mucho, mucho más importante, porque de ahí depende la vida eterna. La salud física es muy importante, ¿sí? Pero es más importante la salud espiritual, hermanos. Mucho más. No sé qué usted piensa al respecto, pero para mí es más importante la salud espiritual que la salud física. El alimento saludable para el espíritu, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. La palabra del Señor. La lectura bíblica acompañada de oración. Eso es lo que sana nuestro espíritu. Lo que sana nuestro espíritu, el Señor Jesucristo dijo que la verdad de Dios es para santificación en nuestra vida. Santificación es apartarnos del pecado. Hay salud. Y fíjese que no solamente salud espiritual, porque la Biblia dice que también hay salud para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, a través de la palabra de Dios. Así que, hermanos, el alimento saludable para el espíritu es la palabra de Dios, lectura bíblica, acompañada de oración. Quiero llevar a los hermanos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 13. En el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora, para cuando Judas, hermanos, va a la cena, ya lo había vendido. Y lo había vendido por 30 monedas de plata. Ahora, ¿por qué
dice aquí, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, ya había puesto la semilla ahí, cuál era el propósito, para que lo entregase. Ya lo había vendido anticipadamente, había preparado a los sumos sacerdotes para que les dio instrucciones cómo lo iba a hacer. ¿Qué me dan por él? ¿Qué me quieren dar por él? Le dijeron, te damos esto, te damos tanto. Agarró las monedas. Con esas monedas los sacerdotes, los sumos sacerdotes compraron un terreno, una propiedad. No sé cuánto dinero sería ahorita en la actualidad, pero era bastantito dinero. Fue y lo vendió. Pero para cuando Judas llega ahí a la cena con el Señor Jesucristo, ya había hecho el trato, ya había hecho la venta, y Satanás en este momento dice que le puso en su corazón. ¿Y por qué Satanás viene a poner eso en el corazón de Judas? Porque Judas le dio lugar al diablo. La palabra de Dios nos dice a nosotros, ni deis lugar al diablo. Porque sabemos, hermanos, que el diablo viene para matar, hurtar y destruir. No viene para jugar, no viene para nada bueno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vimos lo del cáncer, los alimentos para el cáncer, que eso no es para mí lo más importante, porque Dios no me mandó a predicar contra las enfermedades ni contra las comidas que causan enfermedades, sino que quiero ponerlo como ejemplo. Así como esas comidas producen cáncer, también, hermanos, aquellas cosas que nos llevan a ser tentados para el pecado, tenemos que evitarlo. El amor al dinero es raíz de todos los males, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces tenemos que evitar el darle lugar al diablo con esa tentación de el amor al dinero, de darle más importancia al dinero. El dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Ahora Judas, hermano, le dio lugar al diablo de una forma, de la otra, le dio lugar al diablo. ¿Y qué es lo que hace? Quiero llevarlos más atrásito, por favor, ahí a Lucas, hermano. Lucas, vamos a estar ahí cerquita, moviéndonos. En el capítulo 22, Lucas 22, el versículo 1, dice la palabra del Señor. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Note ustedes, hermanos, que la fiesta aún no había llegado, estaba cerca, la Pascua. Dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, vea. Querían matar al Señor Jesucristo. Usted imagínese, hermano, lo querían matar. Era la intención de los principales sacerdotes, de los escribas, los que se encargaban de hacer las copias de los libros que ellos tenían, el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento y algunos de los profetas. Ellos se encargaban de estar haciendo las copias. Eran los copistas de la palabra de Dios y estaban buscando la manera de cómo matar al Señor Jesucristo. Y luego dice, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas. Esta es la primera vez que lo posee, lo tomó. Dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. El cual era uno del número de los 12. Era uno de los apóstoles que estaba con el Señor Jesucristo, de los cuales el Señor Jesucristo había escogido. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos, o sea, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas se alegraron y convinieron en darle dinero. O sea, hicieron un trato, te damos tanto y tú nos guías cómo vamos a hacer para prenderlo. Dice, y él, o sea, Judas Iscariote, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo
a espaldas del pueblo, a escondidas del pueblo, que el pueblo no se diera cuenta. Pues le tenían miedo al pueblo, porque pues el Señor Jesucristo había hecho muchos bienes en el pueblo. Tenían miedo que hubiera una turba, un levantamiento en contra de los sacerdotes. Entonces él lo iba a hacer a ocultas, por eso lo hicieron en la noche, y entonces ahí fueron y lo tomaron. Pero vea, hermanos, este Judas, después de que hace esto, va y se pone de acuerdo con los principales sacerdotes, los escribas. Después se va a la cena con el Señor Jesucristo. Se va al lugar, pues era un mentiroso, un hipócrita, ladrón y muy ambicioso. Ahora, Dios no escogió a Judas, hermano, para hacer de él un autómata, para que él fuera a hacer ese trabajo. O sea, como algunas personas dicen que pobrecito Judas, ¿verdad? Pues Dios lo escogió y como si fuera un autómata, algo hipnotizado, que fuera y lo hiciera y pues no tuvo otra opción sino ir y traicionar al Señor Jesucristo. Eso no es cierto, eso son mentiras, hermano. Eso no es cierto. Dios no escogió a Judas para eso, como si fuera alguien programado para hacer lo que Dios quería que hiciera. Tú lo vas a hacer y punto, y no hay opción, y que él fuera el traidor de Jesucristo. Eso no es así, sino que Dios escogió a Judas porque Dios ya lo conocía desde antes de la fundación del mundo. Y Judas, hermano, llenaba las características, y sabía el Señor que nunca le iba a creer al Señor Jesucristo. Nunca. Él nunca le iba a creer a la palabra de Dios, nunca se iba a arrepentir, y él llenaba las características para que cumpliera con ese trabajito, con ese trabajo. Por eso lo escogió. Dios no es injusto, hermano, para escoger a una persona para que se vaya al infierno, como algunas personas dicen o enseñan. Eso no es cierto. Sino que él llenaba las características. Ahora, ¿cuáles son yo creo que yo tengo y usted tiene, y cada uno de nosotros tenemos que examinar cuáles son nuestras características, cuáles son mis características. ¿Qué es lo que a mí más me atrae? ¿Cuáles son mis debilidades? Que el diablo las puede usar para sacarme de la voluntad de Dios. Entonces ahí, hermanos, inteligentemente, sabiamente, tengo que tener mucho cuidado con eso y tengo que pedirle al Señor: Señor, por favor, ayúdame en esta área. Yo lo digo, hermanos, por experiencia propia. Antes de que yo tuviera la experiencia con el Señor Jesucristo, yo sabía que yo estaba mal, no podía cambiar. Yo tuve que arrodillarme y decirle: Señor, por favor, yo no puedo, no quiero dejar esto, pero yo sé que voy al infierno. Yo sé que estoy en camino al infierno y yo no quiero ir al infierno, pero yo no puedo hacer nada por mí. Pero yo sé que tú puedes hacerlo. Por favor, ayúdame, por favor, haz tú la obra, sálvame, yo no quiero ir al infierno. Bueno, el Señor tuvo misericordia de mí. Yo creo, hermanos, que si yo sé de qué pie cojeo o cuál es mi debilidad, qué es lo que más me atrae, cuáles las cosas o características mías de las cuales el diablo más fácil me agarra y me arrastra y me lleva a desobedecer a Dios, a pecar contra Dios. Bueno, ahí es donde yo tengo que: Señor, por favor, ayúdame, ten misericordia de mí, porque yo no puedo con estas cosas. Y yo creo que no vamos a poder con nada en nuestra propia carne, sino que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esa área y en cualquier área de nuestra vida para que podamos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Ahora, Judas, hermano, él simple y sencillamente se dejó llevar. Él llenaba bien la medida en todas sus características para traicionar al Señor Jesucristo y así cumplir con el trabajo. Pero déjenme decir, hermano, que Judas estuvo en el mejor seminario bíblico, en la mejor universidad bíblica. Él estuvo con el Señor Jesucristo, con el mejor maestro que pudiera haber
o que haya habido desde el principio de la creación de este mundo hasta que este mundo termine. El mejor maestro, Dios encarnado, hermanos. Predicándole, hermanos, estuvo por, no sé, tal vez más de 1000 días, pero vamos a decir alrededor de 1000 días. No sé cuántas horas diarias, digamos 8 o 10 horas diarias. Un total de 8000 o 10000 horas estuvo con el Señor Jesucristo, participando con Él, escuchando sus mensajes, escuchando sus predicaciones, pero no le valieron de nada. No le valieron de nada, para nada, no le aprovechó. Yo creo que llegaba a su casa renegando, si estaba casado, si tenía esposa, y muy probable es que sí, porque en los Salmos se explica que su casa iba a quedar abandonada, que sus hijos y todo. Yo creo que llegaba renegando, desesperado, porque él era el tesorero y el Señor Jesucristo no tenía cuándo venir a ser el rey de Israel. Y para él pues era una pérdida de tiempo. A Judas le urgía que Jesucristo llegara a ser el rey de Israel. A él le urgía, porque siendo el Señor Jesucristo el rey y él el tesorero, pues le iba a ir muy bien. Yo creo que esa era su mentalidad, eso es lo que estaba en su mente, y a Judas no le interesaba lo espiritual, hermanos. Yo quiero que tú pienses en este momento si a ti te interesa lo espiritual o solamente te interesa lo material, lo mundano, porque si a ti solamente te interesa lo mundano, pues estás en una situación tipo la de Judas. Porque a nosotros que estamos aquí en la iglesia y hemos venido, claro, algunas personas puede ser que vengan a la fuerza, pero si estás aquí en la iglesia, piensa, y si no importa que haya venido a la fuerza, piensa que lo más importante para tu vida es lo espiritual, porque lo espiritual es eterno y lo material es pasajero. Es pasajero. Judas, hermano, ya hace como 2000 años se ahorcó, murió, y son los mismos años que tiene de estar en el infierno. Y así se hubiera hecho el tesorero del rey de Israel, hubiera sido el más rico, y si ya se hubiera muerto y hubiera muerto en esa condición, igual estuviera en el infierno. Así se hubiera enriquecido, así le hubiera ido como le hubiera ido, se hubiera engrandecido, hablando materialmente, humanamente, hablando, igual sin Cristo se hubiera perdido si nunca le hubiera creído. Y como nunca le creyó. Así es de que, hermanos, lo más importante es lo espiritual. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor, una vez más. Veamos algo aquí, hermanos, que en el versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 3, dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Juan 12, versículo 3. Dice que esta mujer, María, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Mentiras, a él no le importaban los pobres. Lo que quería era que entraran esos 300 denarios a la bolsita, pues porque de ahí él sacaba de la bolsa, él robaba dinero de él. Entonces dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y vean, hermanos, que el Señor Jesucristo, con aquella paciencia, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, Judas, hermanos, él no podía o no entendía los planes de Dios. Y así Judas se prestó para hacer lo que lo arruinaría por toda la eternidad.
Arruinó su vida, desgració su vida. Mire, yo a veces he pensado que la vida sin Cristo, hermanos, para mí fue una ruina. Haber vivido, yo a veces digo, pero claro, Dios es perfecto y Dios tiene todo el tiempo perfecto y Él sabe por qué y cuándo y a qué horas y todo. Pero a mí me hubiera gustado haber vivido la vida cristiana desde joven, desde jovencito. No haber desperdiciado mi vida como la viví, desperdiciada. Y eso me duele, pero hermano, gracias a Dios que me dio o que tuve la oportunidad de conocerle y haber ahora creído en el Señor Jesucristo. Imagínense Judas desgració su vida, la vida física, la vida humana y luego la vida eterna, la vida espiritual y toda la eternidad arruinada. Y habiendo andado con el mejor maestro, habiendo estado 8 o 10 mil horas escuchando la palabra de Dios con él, y haberlo traicionado y haberse ido al infierno. Qué desgracia, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora Judas no podía entender los planes de Dios, se prestó para arruinar su vida, para traicionarlo, pero él se condenó por su propia voluntad. Por su propia voluntad se condenó. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Tito, sabiendo que el tal, no hablando de Judas, él está hablando de otras personas que causan divisiones en la iglesia, pero dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio, o sea, está condenado por su propia voluntad. No es que Dios dice, no, tú te vas a ir al infierno y tú te vas a ir al cielo. No, Él de su propia voluntad, hablando de estas personas, y pues por supuesto, ahí va Judas en el paquete, Él se condenó por su propio juicio, por su propia voluntad, por su propia decisión. Él decidió rechazar las palabras del Señor Jesucristo, decidió rechazar el amor de Dios. Él decidió mejor irse tras la vanidad, tras las cosas materiales, y decirle al Señor no. Vea lo que dice Judas también, hermano. Judas, pero no Judas el Iscariote, ¿verdad? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que desde antes. Ahora, ¿por qué están destinados para la condenación puede decir, antes de la fundación del mundo? Porque Dios ya los conocía desde antes de la fundación del mundo, así como nos conoció a nosotros, que un día le íbamos a aceptar y a ser salvos. Desde antes de la fundación del mundo nos conoció a nosotros, conoció a ellos. Él sabe quién se pierde y quién se salva. Pero no depende, hermanos, porque Dios diga, tú te vas al infierno y tú vas al cielo. Depende de usted y de mí si queremos aceptar al Señor Jesucristo o queremos rechazarlo. Si nos mantenemos obstinados a rechazar la palabra de Dios, o la persona dice, yo quiero a Cristo, yo necesito a Cristo, porque todos necesitamos a Cristo para salvación y para vida eterna. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la luz vino al mundo, la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, la decisión es del ser humano. Dios envió la luz a Jesucristo y las personas deciden rechazarlo. No te necesito, no te quiero, no me interesas, no me importas, prefiero el mundo. Quiero llevarlos, por favor, hermanos, al Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Versículos que muchas veces los hemos leído, los hemos repasado, pero son bien importantes. Estas personas, dice el versículo 17, dice, capítulo 3, versículo 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, y el mundo se refiere a todas las personas de este planeta, que habidas y por haber y que habrá en el futuro, dice, sino para que el mundo, o sea, las personas,
sean salvas por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, las personas, viene la luz, pero las personas, en lugar de amar a la luz, la aborrecen por su corazón rebelde, dice el versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. La vanidad, el orgullo de Judas y de la ambición y todas esas cosas lo envolvieron, le dio lugar a Satanás, el Satanás lo arrastró, y porque todo esto incluía a Judas, hermano. Todas las palabras de Dios ahí incluía a Judas. Cuando el Señor Jesucristo, estas son palabras de Jesucristo, cuando Él las habló, ahí estaba Judas con Él. Ahí estaba Judas con Él. Pero por aquí le entraba y por acá le salía, o le entraba por aquí y le salía por acá, pero no se le quedó absolutamente nada. Ahí estaba incluido Judas. Judas no quiso creerle. Tal vez le aburrían las prédicas, como a muchas personas les aburre, y cuando se callará, cuando terminará, le aburrían. Él lo que quería era dinero, poder, posición alta, y así que Judas se perdió, no le creyó. La luz vino a Judas, pero Judas no la recibió. Versículo 20 dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Judas, hermanos, era una persona muy astuta, pero sabiduría, cero. Sabiduría, nada. Muy astuta. Y yo creo que era muy astuto el hombre. Y él pensaba, hermanos, que, bueno, a los apóstoles sí, a los compañeros los tenía engañados porque ellos decían, no entendían muchas cosas. Pero al Señor Jesucristo no lo tenía engañado. Y él pensaba que tenía engañado también al Señor Jesucristo. Porque sí, así él pensaba que podía engañar a todos. Son el tipo de personas que tienen como un psicómetro en la cabeza, ¿verdad? Que son calculadoras, que están calculando. Según ellos pueden engañar a todos los demás, que todos los demás son tontos. Pero Judas así era, hermanos. Judas pensaba que estaba engañando aún al Señor Jesucristo. Veamos, hermanos, por favor. Leímos ahorita ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Y ya lo leímos, pero quiero que lo veamos una vez más y pongamos atención en esto. Cuando él dice de por qué no se vendió este perfume y fue para dárselo a los pobres, hermanos, él pensaba que estaba engañando al Señor Jesucristo. Por eso lo dijo. Él creía que estaba engañando al Señor Jesucristo. Y vean la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo en el versículo 7 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Eran 300 denarios, hermano. Era casi el salario de una persona de aquel tiempo de todo un año. Estamos hablando como de 10,000 dólares. Póngale bajita la mano, $10,000. Y Judas, pues le brillaron los ojos, $10,000, pues aquí en la bolsita, y de aquí saco ya, si un 10% saco, está buenísimo. Y el Señor Jesucristo, sabiendo la condición de Judas, sabiendo todas las cosas, déjala, dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Y acaso que a Judas le importaba? ¿Y acaso que el Señor Jesucristo no sabía eso? Claro que el Señor Jesucristo lo sabía. Él conocía perfectamente a Judas, lo conocía desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, lo conocía perfectamente bien, pero le tenía muchísima paciencia. Veamos, hermanos, por favor, ahora les voy a llevar algunos pasajes del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 9, para que veamos si el Señor Jesucristo lo conocía o no lo conocía. Capítulo 9 de Mateo, versículo 4. Cuando estemos ahí me dicen amén. Amén. Dice, versículo 4, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. El Señor Jesucristo conocía los pensamientos de las personas, sabía lo que había en el corazón de las personas.
dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hablando de otras personas, por supuesto, de los fariseos. En el capítulo 12, versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Pero mi punto, hermanos, o el propósito por el cual quiero que veamos este versículo es que Jesús sabía los pensamientos de las personas. Lucas, por favor, hermanos, Lucas 5, 22. Verso 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Lo hace como pregunta. Conociendo los pensamientos de ellos. Conoce mis pensamientos, conoce tus pensamientos. Vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. Capítulo 2. Verso 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, o sea, no les tenía confianza, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 13, hermanos, por favor. Capítulo 13 de Juan, el Evangelio de Juan. Juan 13, Juan capítulo 13. Versículo 10 y 11, dice, Jesús le dijo, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 10, dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 21, hermanos, por favor, de ahí mismo, del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Verso 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Sabía que Judas lo iba a entregar, lo iba a traicionar. Versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Los demás no entendían, pero el Señor Jesucristo sabía de qué se trataba. Como dije, hermanos, Judas era muy astuto, muy astuto, pero sabiduría, nada. Él pensaba que a cualquiera podía engañar, que al Señor Jesucristo lo tenía engañado, lo engañaba. Se sentía súper inteligente, pero cayó en la red de la desgracia. Cayó en su propia red de desgracia y hace ya 2000 años que está en el infierno. No se olviden de alimentarse saludablemente, hermanos. Pero sobre todo el alimento espiritual para nuestra vida cristiana, muy importante. Poner, hermanos, en primer lugar al Señor Jesucristo y su palabra. Alimentarnos espiritualmente. Vamos a Proverbios y ahí termino, hermanos. Terminamos en Proverbios, capítulo 4, para orar al Señor. Proverbios capítulo 4, del verso 20 al 23. Es importante alimentarnos de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 20, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermanos? Estando atentos a la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Vamos a orar al Señor, hermanos, y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Padre, gracias, Señor, le damos por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Gracias le damos por el Espíritu Santo. Y gracias le damos por su paciencia para con nosotros. Ayúdenos, oh Dios, a atesorar su palabra, a ponerla en práctica en nuestra vida y a buscarle cada día más, Señor. Guárdenos de la enfermedad física, pero sobre todo de la enfermedad espiritual, Señor. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y las gracias le damos, Señor. Amén.